¿Qué tal, comunidad de filosofía y humor? ¿Cómo están? Supongo que por el título de este podcast o la gráfica o cualquier cosa así, habrán notado que esta es una nueva sección dentro de nuestros podcasts de filosofía y humor. Ustedes dirán, una nueva sección en un podcast lleno de secciones diferentes. Sí, es verdad, pero por lo menos para darle unidad a ciertos contenidos que nosotros vamos creando. Entonces esto va a lo que pueden llamarse unas columnas filosóficas. La idea es esta vez mostrar un pensamiento un poco más personal, porque nosotros tenemos, claro, diálogo filosófico donde conversamos un poco más suelto, otros podcasts más informativos, un poco más serio, con ideas filosóficas específicas, pero las columnas filosóficas creo que están enfocadas o van a estar enfocadas en dar una perspectiva un poquito más personal, un poquito más particular de ciertos asuntos, generalmente asuntos del momento, temas contingentes, y la gracia es darle una perspectiva filosófica. Así que por ahí van un poco estos podcasts, y también hacerlos relativamente cortos, como si fuera una columna del diario que uno puede leer en un par de minutos y listo. Eso es más o menos, básicamente es una columna de diario, pero narrada en un podcast y un poco más como comentada, porque obviamente esto, por lo menos yo, no lo tengo escrito. Y lo que hoy día quiero hablar, y también como ustedes habrán visto en el título, es que la filosofía, por lo menos para mí, siempre ha sido un aprender a morir, un preparatio mortis, como decían los medievales, una preparación para la muerte. Y esa idea filosófica, personalmente a mí, desde que la escuché, me pareció muy interesante y yo le encontré todo el sentido y me di cuenta, por lo menos para mí, que eso era un poco la filosofía. Para algunos la filosofía es la búsqueda de la felicidad, para algunos la filosofía es la búsqueda de la verdad, que también es totalmente complementaria. Creo que eso también es para mí la filosofía, pero una de las ideas más interesantes que me ha provocado la filosofía es que es una preparación para la muerte, ese es el título. Y simplemente contarle lo que estamos viviendo en estos momentos. Nosotros estamos bajo un estado de pandemia, hay muchos problemas, está siendo difícil concentrarse, difícil enfocarse, prendemos la tele y son muchas malas noticias, muchos se sienten mal, uno dice ¿por qué prendí la tele? Pero después lo ven en los diarios y hay una relación en que uno tiene un tira y afloja con el acontecer nacional, es decir, queremos saber porque queremos estar informados y a la vez no queremos saber porque nos angustia a muchas personas. Esa es la situación que estamos viviendo ahora. Y para muchos, especialmente para los más jóvenes, entre ellos me incluyo un poco, esto es una situación novedosa porque quizá para otras personas que han vivido en su vida la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el estado de alarma, el estado de inseguridad, por lo menos ya lo tienen vivenciado con costos psicológicos bastante amplios. Pero probablemente a las nuevas generaciones es un tema muy complicado porque si bien nosotros en Chile tenemos terremotos y todas esas cosas que afectan, nunca habíamos tenido algo que afectara a la población en general, o por lo menos a un porcentaje importante de la población, no solo de Chile sino del mundo. Entonces esto es algo relativamente nuevo para estas generaciones. Y el estado de pandemia fue, por lo menos para mí, muy interesante. Voy a citar esa frase de Marx en el 18 Brumario, pero quiero invertirla porque Marx dice: la historia se repite dos veces, primero como tragedia, luego como comedia. Yo debo decir que en este caso, para muchos la historia primero se vivió como comedia y luego como tragedia, porque la primera llegada de las noticias del virus fueron los memes, los chistes por redes sociales, nos reíamos, los compartíamos, etc. Y ahora ya no se vive como comedia, sino que lo estamos viendo literalmente como tragedia, con todas las muertes que nos asolan. Luego de esto empieza el estado de pandemia, empiezan todas las cosas humanitarias, por así decirlo, las llamadas, la solidaridad, un montón de actos profundamente humanos que pueden sacar lo mejor de nosotros mismos. Y posteriormente creo que un poco el estado al que vamos llegando de a poco, o si no llegamos de a poco, es lo que está al final del día cuando nosotros nos vamos a acostar, que es un poco la sensación de angustia, la situación de estar indefenso ante la naturaleza, o por lo menos ante el virus. Y es lo que da un poco la idea de esta columna, que es la presencia de la muerte. Creo que hace mucho tiempo nosotros como occidentales no habíamos tenido tan presente, tan inmediata la presencia de la muerte. Y este es un tema que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la filosofía, por lo menos para mí, de forma medular. Es decir, es muy importante y la filosofía siempre ha estado muy relacionada a la muerte. Junto con la pandemia viene obviamente la cuarentena y está todo el tema del distanciamiento social. Simplemente como para hacer un poco más divertida la situación, los filósofos históricamente
estamos relativamente acostumbrados. El distanciamiento social está en Sócrates cuando lo confinan a su celda. Ustedes lo pueden leer en la Apología de Sócrates, mejor dicho, en el Fedón, específicamente esa parte, o incluso René Descartes, que huyó de los temores y los horrores de la guerra a los 30 años, en la que incluso él participó. Existen muchos otros personajes a lo largo de la historia de la filosofía, como Boecio, Tomás Moro, Gramsci, que son filósofos que han sido condenados no solo a la prisión, sino que también eventualmente a la muerte. Es decir, la filosofía históricamente se ha realizado con cierto distanciamiento social. De hecho, yo debo decir que en estas circunstancias de cuarentena me he mostrado relativamente cómodo, porque muchas cosas cotidianas que me apartaban de la filosofía en cuanto tal han desaparecido. Un poco la parte medular de esta columna es la idea de que la filosofía está en una relación intrínseca con la muerte, como lo hemos hablado. Se me viene a la memoria, por ejemplo, la consolación de la filosofía de Boecio, del cual ya hablábamos. Tenemos un presente que está abierto a la muerte, como les contaba hace poco. Nunca habíamos visto la muerte tan cercana, incluso no de nosotros, sino de nuestros familiares. Y saber que uno también está posibilitado de morirse de esta enfermedad, aunque esté muy sano, porque lo vemos día a día en las noticias que gente joven también muere a pesar de que no está en el foco de riesgo. Cuando Boecio escribe su libro La consolación de la filosofía, Boecio estaba encarcelado y sabía que enfrentaba la muerte. Boecio, en lugar de escribir un poema, en lugar de escribir una carta, en lugar de escribir su memoria, redacta un tratado de filosofía, y es muy interesante cómo en este tratado está presente el tema de cómo se relaciona la filosofía con la próxima muerte de nosotros. Así que pueden darle una vuelta. Otros filósofos que han escrito también de la relación de la filosofía con la muerte es Montaigne, que es uno de los primeros ensayistas, si no el primero, y él, hablando un poco de Cicerón, se remonta a la idea de Sócrates de que la filosofía es un arte de morir, es aprender a morir, es filosofar enfocado en la muerte. Montaigne, por ejemplo, nos dice que tenemos que tener el hábito de tener la muerte no solo en nuestra imaginación, sino también en nuestra boca, así como la comida o la bebida. Y este es un tema muy interesante. Nosotros como sociedad hemos apartado el tema de la muerte en nuestra vida, y si ustedes ven las redes sociales, todo es una apología al vivir y al vivir bien. Viaja, consume, vive, etc. Son básicamente las ideas que quiere transmitir el mundo contemporáneo. Y en este sistema hay un tema que es un tema profundamente tabú, que es el tema de la muerte, porque con la muerte acaba toda posibilidad de compra, toda posibilidad mercantil, toda posibilidad de pertenecer al sistema. Entonces siempre ha sido vedado el tema de la muerte. Pero mi punto es que la filosofía es rebelde en el sentido más radical, porque siguiendo la idea de Montaigne, que se pueden remontar a Sócrates y a muchos otros filósofos, la filosofía ve a la muerte, porque también, como hemos hablado, la muerte es un tema filosófico por excelencia, ya que es la respuesta a muchas preguntas interrogantes. Si existe vida después de la muerte, si tiene algún sentido nuestra vida, o si existe Dios, son preguntas que solamente se pueden responder en relación con la muerte, o incluso a través de la muerte, aunque después no podamos dejar testimonio de ella. Entonces, un tópico importante de la filosofía siempre ha sido la muerte, en el existencialismo o incluso en las filosofías más positivas, el tema de la muerte. Y como decía, por esto la filosofía siempre es revolucionaria y rebelde, en el sentido de que se preocupa de ese asunto en que el mundo en general no toma atención. A nadie le gusta hablar de la muerte, por eso la filosofía habla de la muerte. Montaigne también nos decía que aquel que ha aprendido cómo morir se ha liberado o ha desaprendido a cómo ser un esclavo. Y esto lo encuentro muy interesante, porque la esclavitud consiste en estar anclado al miedo a la muerte. Y el terror a la aniquilación, el terror a desaparecer, es lo que nos mantiene en un estado de esclavitud en la vida. Esta idea de Montaigne obviamente está en muchos otros filósofos. Estoy pensando, por ejemplo, en los estoicos, donde este mensaje está claramente en Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Básicamente todos los estoicos tienen una relación con la muerte muy interesante y muy educativa y pedagógica para nosotros en el mundo contemporáneo. Nosotros, ya lo sabrán, pero tenemos un microcurso de estoicismo dentro de estos mismos podcasts que ustedes pueden revisar si tienen tiempo y les interesa la reflexión acerca de la muerte. Y obviamente, como ya lo hemos mencionado varias veces, Sócrates tiene una relación muy interesante con la muerte. Él no teme a morir en el Fedón porque, bajo reflexiones filosóficas,
tiene la idea de que existen, por ejemplo, dioses y que son buenos dioses, de que nadie ha venido aquejándose desde el más allá y que debe existir algo más allá para los filósofos y un lugar donde uno descubra las verdades de la existencia. Eso es más o menos lo que piensa Sócrates y, como le dije, puede estar errado. Pero mi punto es cómo la figura de Sócrates y su relación específica con la muerte ha dado forma al pensamiento filosófico a lo largo de toda la historia. Esta idea obviamente también traspasa la filosofía medieval, como yo les contaba con la Preparatio Mortis, donde varios filósofos también amparados en la religión cristiana reflexionan cómo la filosofía se vuelve esta preparación para conocer las verdades más allá de esta vida. Obviamente esta reflexión filosófica con un pie en la revelación judeocristiana. Pero también tenemos otros pensadores como Martin Heidegger, que también reflexiona y dice que el ser humano, en simple y también resumiendo mucho a Heidegger, es un ser para la muerte. Es este horizonte de la muerte el que le da significado a nuestra existencia y a nuestro vivir diario. A grandes rasgos podríamos decir que la filosofía de Martin Heidegger reposa sobre la idea de la muerte y, en palabras de él, la más certera de todas las posibilidades. Es la única posibilidad de este mundo que nosotros sabemos que es 100% efectiva, que efectivamente a todos nos tocará vivir la muerte, tanto a las personas que nos rodean como a nosotros mismos. Para finalizar esta columna, este podcast columna, simplemente recordarle eso. Sé que son momentos muy angustiosos y muy difíciles, pero justamente por eso, donde la muerte nos puede tocar a todos y donde la muerte está literalmente en la puerta del vecino, nos puede servir como un ejercicio muy interesante y filosófico de pensar la muerte y no evadirla, porque al pensar la muerte nos volvemos sus amos. Quizá, como decía Epicuro, cuando nosotros estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros no estamos. De todos modos, que a través de la idea que intenté mostrar rápidamente en esta columna, la filosofía siempre ha sido una reflexión relacionada a la muerte o con relación a la muerte, porque, por lo menos para mí, la filosofía es una preparación para ella.